Muy bien, vamos a ver el tema de expresiones algebraicas, que es el tema que nos toca ver en esta ocasión. Bueno, una expresión algebraica es una combinación que va a ser de letras, de números y de signos de operación. El objetivo es representar una función de manera escrita. Las letras suelen representar cantidades que nosotros no conocemos. Por lo tanto, van a ser cantidades desconocidas y a cada una de estas cantidades desconocidas se les conoce como variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos van a ayudar para traducir todo el lenguaje matemático en un lenguaje ordinario o lenguaje habitual. Por ejemplo, en este enunciado tenemos que dice el número de metros de valla necesarios para acercar un terreno rectangular es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Para no decir 2 veces el largo y 2 veces el ancho, podemos hacerlo de manera más fácil mediante una expresión algebraica, que una expresión algebraica nos va a facilitar todo lo que estamos diciendo. Entonces, con una X vamos a marcar el largo del terreno porque va a tener cierta longitud y con una Y vamos a marcar el ancho del mismo. De tal manera que el terreno va a medir de un lado largo X y del otro lado Y. Por lo tanto, cuando decimos que mide 2 veces el largo, pues hay que poner el número 2 dentro de esta expresión algebraica. Por lo tanto, hablamos de 2X, que es 2 veces el largo y 2 veces el ancho del rectángulo. Entonces, si el ancho mide Y, vamos a decir como ancho 2Y. Por lo tanto, la valla necesaria para acercar el terreno será de 2X más 2Y, que es 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Con lenguaje algebraico, la información que nosotros estamos diciendo la vamos a expresar de una forma sencilla. Y es de importancia decirles a ustedes que el lenguaje algebraico va a utilizar letras, números y signos de operaciones. Estos símbolos lo que nos van a dar como finalidad es expresar informaciones. ¿Y de qué forma las vamos a expresar? De un lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Entonces, en esta gráfica tenemos formas de decir las cosas en lenguaje ordinario y formas de decirlas en lenguaje algebraico. Cuando nosotros hablamos del triple de un número, podemos hablar de 3x. X es el número que nosotros estamos diciendo, no lo estamos expresando, por lo tanto le ponemos x, y como es el triple, le vamos a poner a un lado el 3, que significa 3x, que es 3 veces el triple de ese número. Cuando queremos expresar el cuadrado de la suma de dos números, pues la suma de dos números diferentes va a ser a más b y estos al cuadrado. Cuando hablamos de dos números naturales consecutivos, podemos hablar de n y n más 1, donde n es el número natural y el consecutivo lo vamos a representar como n más 1. Si habláramos de dos números naturales consecutivos, tendríamos n, posteriormente n más 1 y luego n más 2. Si nosotros decimos que tenemos 15 años y estamos esperando cuántos años van a pasar para tener cierta cantidad de años, entonces vamos a poner 15, que es el número de años que han pasado, y le vamos a sumar x. O le podemos sumar cualquier otra variable, pero en este caso las más usadas son x y y. Ahora, si nosotros decimos que tenemos 15 años actualmente y queremos saber cuántos años tendremos hace, por ejemplo, unos 10 años, pues le vamos a restar y, que es el valor que nosotros no encontramos. Siempre que hablemos de un número par, lo vamos a hablar de n por 2.
¿Por qué por 2? Porque al ser un número par, pues siempre se tiene que multiplicar por 2 para que sea par. No importa que ese número incógnita sea impar. Y luego, el área de la base del triángulo y la altura, base la vamos a representar por B, altura por H. Entonces, base por altura será B por H. Y como estamos obteniendo el área de un triángulo, pues va a ser dividida entre 2. Cuando hablemos del perímetro de un cuadrado de lado X, como el perímetro es la suma de los 4 lados, entonces estaremos hablando de 4 veces el valor que es X. Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, lo importante de las expresiones algebraicas es que el lenguaje ordinario lo vamos a modificar por letras o por símbolos que van a adaptar una cantidad de valor determinada. Entonces, una expresión algebraica es la combinación de letras y números unidos por los signos de puntuación de las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Aquí les voy a explicar lo que es más utilizado, que es la suma, la resta y la multiplicación. Y para esto debemos de saber que el número que permanece como incógnita es el valor numérico. Se define como valor numérico el valor numérico de una expresión algebraica es el número que se va a obtener al sustituir las letras de la expresión por números determinados y hacer las operaciones indicadas. Por ejemplo, si nos dicen que 3AB es igual a 30, pero nosotros no tenemos el valor de A y tampoco tenemos el valor de B, pues hay que sustituir para que nosotros podamos encontrar cuál es exactamente el valor de AB, ¿de acuerdo? Entonces aquí como 3 multiplica a AB, la operación contraria sería una división. Entonces 30 entre 3 tenemos que es igual a 10. Por lo tanto, la multiplicación de A por B tendría que ser el valor de 10. ¿Qué número me puede dar 10 multiplicados entre sí y que multiplicados por 3 de 30? Bueno, solamente existe la posibilidad del 5 y el 2. Por lo tanto, a la variable A le vamos a asignar el valor 2. En la variable B le vamos a asignar el valor 5 para que 5 por 2 sean 10, por 3 sean 30. En el caso de abajo, si nosotros ya sabemos cuál es el valor de B, pues entonces nada más vamos a sustituir. Porque en total, 5, que ya lo tenemos, por 4 es igual a 20. Entonces, como 20 es igual a 20, lo único que tenemos que hacer es saber que C no tiene que cambiar su valor y solamente se tiene que dar como 1. Porque si C es 1, entonces C por B sería 1 por 5, que quedaría en 5, y por 4 daría 20. Por lo tanto, la expresión numérica se hace válida. Ya que tenemos los valores de A, B y C, vamos a sustituir para que nos den 10, a ver si es cierto. Entonces A, que anteriormente había valido 2, la vamos a sustituir en la oración de abajo. Entonces vamos a tener que A vale 2, B, que le habíamos dado el valor de 5 para que 2 por 5 nos diera 10, ahora lo ponemos abajo. Y C, que nos había dado 1 para que fuera 5 por 4, 20, entonces lo ponemos abajo. Y hacemos la operación. 2 por 5, 10, por 1, 10. Por lo tanto, ABC igual a 10 es exactamente el mismo valor que estábamos buscando. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros vamos a encontrar el valor numérico de las expresiones o variables que no encontremos. ¿Alguna duda? No, profe. Tenemos diferentes tipos de expresiones algebraicas. Primero que nada vamos a contener los monomios. Mono significa 1. Entonces, el monomio es una expresión algebraica que nos va a hablar de solamente un término, donde vamos a identificar 4 diferentes partes. La primera es el signo, y el signo es muy importante
porque si nosotros encontramos signos negativos, tendríamos que aplicar leyes de signos con las variables que estén juntos para ver si nuestro signo resultante o el signo final va a ser positivo o negativo. Recuerden, cuando son signos exactamente iguales, pues si es menos por menos va a ser más, si es más por más va a ser más. Pero en caso que sean signos contrarios, siempre el resultado va a ser menos. Otra cosa importante es el número. El número se lo vamos a conocer como coeficiente. Y el número que nosotros no hallemos va a ser la literal o variable, que va a ser la famosa letra. Y el exponente va a ser el número al cual se va a potenciar ese producto de la literal por el coeficiente. Eso es lo que corresponde a los monomios. Ahora, en cuanto a los polinomios, un polinomio es una expresión algebraica que va a estar formada por la suma o la diferencia de dos o más monomios, ¿vale? Y el grado de un polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo forman. Vamos a tener tres tipos. El monomio, que solamente es una variable, el binomio, donde encontramos dos variables, y el trinomio, donde vamos a encontrar tres diferentes variables. En este caso, como son variables diferentes, se representan con diferente letra. Cuando nosotros hablamos de una suma o resta de variables de polinomios, tenemos que acomodar términos semejantes. ¿Por qué? Porque nos pueden venir los términos desacomodados y si nosotros realizamos mal la operación, pues el resultado que vamos a tener no va a ser el adecuado. Por lo tanto, siempre que tengamos restas de polinomios, hay que acomodarlos con sus pares y posteriormente hacer la resta. En el ejemplo que estamos viendo tenemos 5 menos 18. Entonces, aquí tenemos un menos signo, menos 5 y más 18. Entonces, más por menos, el menos 5 le va a restar al 18. De tal manera que si a 18 le quitamos 5, nos quedan 3. El signo, posteriormente va a bajar el signo de menos, la X, entonces va a quedar menos X. Y vamos a ver que en la fracción de abajo, 2X a la cuadrada viene restando. Y en la de arriba tenemos 4x cuadrada. Entonces, como son términos iguales, se va a restar uno sobre el otro. Si a 2x cuadrada le quitamos 4, perdón, si a 4x cuadrada le quitamos 2x cuadrada, el resultado va a ser 2x cuadrada, que es lo que queda. Y si a menos 9 le quitamos 3x al cubo, nos va a dar el resultado de menos 6x al cubo. Por lo tanto, cuando nosotros ya acomodamos, nos queda un resultado igual de menos 6x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 13. Aquí la regla importante siempre que hagamos una suma o una resta de polinomios, siempre acomodarlos por números pares. ¿De acuerdo? Cuando se trata de restar algún polinomio, tenemos que acordarnos que los signos de la expresión algebraica cambien. En este caso tenemos una resta. El ejemplo es 2m cuadrada más 3m menos 15 por 4m cuadrada menos 2m más 1. Entonces, vamos a ver. 2m cuadrada más 3m menos 15. A eso le vamos a restar 4m cuadrada más 2m menos 1. Y entonces, el resultado de menos por menos va a ser menos 16. 3 y 2 se suman, es 5m. Y si a menos 4m cuadrada le quitamos 2m cuadrada, nos queda menos 2m cuadrada, pero con signo negativo, porque más por menos es menos. Ahora, cuando vamos a multiplicar algún polinomio, primero debemos de multiplicar los signos que están implicados
y posteriormente multiplicamos los coeficientes y aplicamos regla de exponentes. En este caso la operación es menos 3m cúbica por 5m cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a multiplicar los signos implicados. Entonces, más 5m cuadrada por menos 3m cúbica es más por menos es menos. Entonces, el signo de menos se conserva. Luego vamos a multiplicar los coeficientes. Entonces, 5 por 3 va a ser igual a 15. Pero acuérdense que sigue siendo menos 15. Entonces, el signo de menos se sigue conservando. Y luego 3, m a la tercera por m a la segunda, se van a sumar según la ley de exponentes. Entonces, 3 más 2 es igual a 5. Por lo tanto, el resultado final sale a menos, porque acuérdense que en el principio hay un signo más y un signo menos, entonces queda el signo menos, menos 3 por 5 es 15, y por regla, por ley de exponentes, 3 más 2 es igual a 5 a la potencia 5. Resultado final, menos 15m a la quinta. ¿Alguna duda? No. Profe, una pregunta. No.